Muchas gracias, Graciela, por la invitación, también por la difusión de este encuentro, y también a Federico Prieto, que editor, ¿no?, de Ediciones Fundavac y de la novela, que no pudo estar, que también ha difundido este evento, y a ustedes por venir acá. Voy a leer unos fragmentos breves de algunos capítulos y alternando acá, ¿no? En el primero, que voy a leer, aparece un personaje que de cosas de la vida se parece mucho y se llama igual al respetable señor que tengo a mi lado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los hijos pródigos. La noche que pasé por aquel puente de Caracas era víspera de viaje, pero no lo sabía. Han tenido que transcurrir 20 años para reconocerlo, después de que los coros ahogados en aquel río pudieron resucitar y sus voces se volvieron descifrables. Cada paso dado en la oscuridad era un pie tocando el bajo cifrado de un órgano metálico y magnético como una catedral, del que sin embargo solo se podían escuchar armónicos enterrados, casi inaudibles. Gabriel me acompañaba aquella noche. Veníamos por el camino de la UCB hacia Plaza Venezuela, y al pasar el puente sobre el río Guaire, no sé por qué Gabriel pensó que estábamos cruzando el río Aqueronte y que 1 millón de muertos se arremolinaban a aquella hora en el Guaire para mendigar a Caronte un viaje más allá de la miseria que se esconde debajo de nuestros puentes. Debió de ser por los ecos de alguna clase, imágenes civilinas que María Fernanda Palacios extraía de los demonios de Dostoyevsky, y que Eduardo Gil representaría luego en el Luis Peraza, un modesto teatro al otro lado de la universidad en Valle Bajo, con actores perpetuamente huyendo sobre el escenario, entre el público, sin encontrar jamás una salida. O quizás fueron los delirios de Adriano González León sobre la pandilla de Lotremont y las performances necrofílicas de Carlos Contramaestre. O los túneles sin esperanza de los diálogos con Leucó, que flotaban en los pasillos de la Escuela de Letras. Sea cual fuera la razón, aquel recorrido se hacía interminable, y más cuando Gabriel me recordó el eterno retorno de los hombres puente, condenados a nunca resignarse a su pasivo destino y darse la vuelta para caer siempre sobre el abismo. Parábola que Ángel Canales ya había cantado cuando, moviendo sus maracas, decía: ese mulato es un puente roto, nadie lo puede pasar. Había muchos puentes rotos en nosotros que intentábamos disimular bajo la máscara del arte y la ironía, pero hundidos allá abajo sentíamos presagios aciagos, enfermedad y dolor. Mientras avanzábamos aquella noche sobre los limos mutantes y los mendigos alucinados del río Guaire, condenados en su miseria, y como para hacer más llevadero aquel tránsito, repasamos los últimos intentos por mantener una revista que fracasó después de una corta vida y dejó en imprenta su último número. Habíamos tenido muy buenos colaboradores en nuestra fugaz aparición de Cometa, pero lo más digno de rescatar eran los textos y la experiencia que nos había dado Octavio Armán para la revista, y que al recordarlo hizo más largo el cruce del puente aquella noche. Por mucho tiempo olvidé todo aquello, le di poca importancia o no quería recordarlo, como una gran oportunidad perdida. Pero la distancia cambia la mirada, se vuelve a encontrar el centro, el imán de donde aferrarse, sobre todo en quienes yerran sin brújula y desesperados. Todo era, ya lo he dicho, víspera de viaje, que aún ni soñaba con el puerto de salida. Faltaba mucho para encontrar la ocasión, buscada voluntariamente en varias rutas y conseguida al final por azar. Faltaba sobre todo el impulso previo, prólogo, preámbulo, iluminación. Le deberé por siempre a Gabriel haberme presentado a Octavio Armán. Con él comenzó todo, la germinación del largo viaje que yo emprendería a los pocos años. Destino, Manhattan. Voy a saltar a un diálogo que empieza con Gabriel. ¿Qué significa ucronía? Lo que no transcurre en ninguna época. Es la historia ficción, la historia de lo que pudo ser y no fue. No llegué a este autor por mi propia cuenta, me llevó a ella Octavio Armán, que a su vez la tomó de un crítico de su obra poética, Luis Justo. La palabra tiene muchos ecos.
de una región sin lugar a una región sin tiempo o ajena al tiempo. Pero todo esto te lo puede explicar mejor Armand. Ya fijé una cita con él. Nos espera el sábado en la tarde en la Danubio. Gabriel conocía al poeta cubano por uno de sus contactos con las altas esferas de la cultura, de donde esperaba también sacar provecho para el financiamiento de la futura revista. Yo no conocía a Armand, el poeta, y en un primer momento me atrajo más el editor. Supe por Gabriel que había residido en Nueva York varios años. Mientras vivía en Queens y daba clases en Bennington College, fue editor de la revista Escandalar, célebre por sus polémicas. Luego decidió venirse a Venezuela, atraído por los muchos amigos y sobre todo amigas que tenía acá. Llegamos con unos pocos minutos de retraso. Armand ya nos esperaba sentado en el café. Y al llegar me sentí casi enano cuando se paró a saludarnos una torre blanca de casi 2 metros, que nos recibió con una sonrisa y un cordial acento cubano. Bienvenidos a la Danubio. Armand empezó la conversación tímidamente, pidiéndonos que habláramos de nuestros intereses, y luego, cuando hallaba una beta de la cual podía explotar algo, se derramaba en un torrente anecdótico sin fin. Fue inevitable hablar de las clases de Guillermo Sucre, uno de los profesores más admirados en la escuela, o quizá deba decir el que yo más admiraba. Y a Armand se le encendió el bombillo. Sé de Sucre desde hace mucho tiempo, nos escribimos cartas, incluso antes de conocernos en persona, pero ya no nos vemos. No es alguien de fácil trato, desde luego. Fui con mi compañera a hacerle una visita a él y a su esposa Julieta, cuando vivían en el Callejón Machado, en el Paraíso. También estaba entre los invitados un fotógrafo venezolano. Sucre estaba molesto con este fotógrafo, pero su discusión se había vuelto irritante, hasta el punto que me pareció injusto y terminé defendiendo al fotógrafo. ¿Pero por qué discutían? ¿Es que le había tomado una foto indiscreta a Sucre?, preguntaba Gabriel, impaciente, mientras me imaginaba a Sucre en traje de baño o en una playa para nudistas. La razón, para ser franco, ya no la recuerdo. Puede que fuera el fotógrafo mismo y no la fotografía. A veces era arbitrario en sus críticas, aunque no siempre. También era valiente para señalar abusos. Publicó una vez en Escandalar un entretexto ácido titulado «Los extremos no se tocan». Tenía una dedicatoria a JLL y JL. Todos sabíamos que eran José Lezama Lima y Juan Liscano, pero mientras vertía palabras de elogio para el primero, lanzaba sus dardos al segundo. El uno estético, el otro estítico. No podía tolerar que Juan Liscano se hubiera convertido en el abanderado de una efebocracia. Liscano había estudiado en Suiza, tenía muy buena educación y hubiera llegado a ser ministro de Cultura si hubiera querido, pero era muy inseguro. Como ejemplo de su efebocracia itinerante, y no el único, consiguió en Monte Ávila trabajo para muchos jóvenes, que por supuesto eran inexpertos, y también fieles seguidores y garantía de que su obra fuera reconocida. Pero Liscano no lo necesitaba. Creo que Sucre tenía razón en esta y en otras polémicas, pero me opuse a él aquella noche del fotógrafo. ¿Y cómo terminó la discusión?, insistía Gabriel, siempre intrigante. Aquí voy a dejar la intriga y voy a saltar un poco más. ¿Y qué pasó después?, dijo Gabriel, aunque yo también sentía que algo faltaba. Volvimos a nuestro asunto, que era escribir, donde realmente lo admiraba. Hasta creo que la elegancia de su prosa hará que surja una poesía nueva. Un escritor no puede escribir poesía si no ha desarrollado una prosa, un lenguaje que sea como un océano donde brillen los archipiélagos. Las imágenes de Sucre, la transparencia, la vastedad, el esplendor, ese brillo solar que tiene su cenit y su nadir, sus crepúsculos y noches, sus razonamientos dubitativos, sus matizaciones y sus ironías, sus mundos potenciales son ya poemas islas que están en su prosa, flotando en ella y anunciando otro puerto, el poema continente. La ucronía, el mundo verbal ajeno al tiempo, dije, aunque esta vez Gabriel y yo casi coincidimos. No ajeno al tiempo, sino por delante de él, puntualizó Armand. Habían pasado casi 2 horas de aquella conversación en la Danubio. Le recordamos sutilmente a Armand que la razón de nuestra cita era cronotopías. Tenemos muchas ideas, pero apenas hay gente que quiera trabajar con nosotros, dijo Gabriel. Una revista nace con frecuencia como un proyecto de muchas voluntades, pero de pocas manos, dijo Armand. Así me pasó también al principio en Escandalar. Me encargué de la redacción, el teléfono, fui office boy, mensajero, secretaria.
Mi hermano Luis y yo corregíamos los textos y él se ocupaba de la diagramación. Cuando no me ayudaba a subir las cajas de la revista a nuestro piso o llevarlas a la oficina del correo o al sótano para futuros envíos. Pero Escandalar era más que una revista de literatura cubana escrita en el exilio. Habían dedicado algunos números a Cuba, pero también publicaron a Edward Said, cuando casi nadie lo conocía, a George Steiner, a Cioran, al argentino Osvaldo Lamborghini, al chileno Luis Domínguez, y también a Bernard Malamud, a Donald Barthelme, a John Gardner, a Robert Smithson, entre otros. No era, por tanto, el exilio lo que definía a sus colaboradores, pero la revista había nacido en el exilio de su editor y algo tenía que ver con él. Armand vivía en el 4040 de la calle Hampton en Queens. El metro de Nueva York sale en esa zona a la superficie y su estruendo se oye a varias cuadras, taladrando los oídos y el alma de los condenados a vivir cerca de él. Desde donde vivía Armand era imperceptible, y sin embargo, a lo lejos su ruido persistía y Armand lo escuchaba al amanecer, en las horas pico, cuando la gente salía a trabajar. Su madre se iba entonces a la factoría y Armand se quedaba solo, con el remordimiento de pertenecer a la clase ociosa, materia de las páginas de Veblen, pero no de las de Marx ni las de Benjamin, aunque estos también fueran exiliados. Conocería mucho tiempo después esas calles de Queens que no aparecen en las postales de Nueva York, y pude imaginarme la soledad de Armand en sus estrechas limitaciones, porque aunque había muchos como él, nada más lejos de la realidad que la fraternidad del exilio. Estar fuera del país era estar aislados, en posiciones rivales o divididas, sin centro. A Armand lo consolaban los dos grandes aeropuertos de la ciudad que estaban en ese condado, el JFK y La Guardia, pues le hacían sentir que habitaba la parte más cosmopolita de Nueva York, cerca de París o Londres, de Pekín o Guantánamo, donde quería estar su padre. Vivir en Queens confortaba con la idea de la posibilidad permanente de partir y aterrizar en cualquier parte. Por eso, cuando un filántropo cubano del exilio le propuso financiarle una revista, no dudó un minuto en aceptar Escandalar. La revista era un tiempo su escapada y su aterrizaje. Les escribía en sus cartas a sus potenciales colaboradores, invitándolos a participar en la aventura de la creación, según el rumbo que cada quien decidiera escoger: tierra firme, infierno, cielo. Fueron sus nupcias del cielo y el infierno, su tabla del náufrago en la tormenta, pues varias le tocó sortear.